sanar es cuántico. 40 herramientas para transformar tu realidad. Permitirnos abrir ese campo de infinitas posibilidades en el campo cuántico, ver las posibilidades y el potencial del que estamos hechos cada uno de los seres humanos. Hola, episodio 4 de Sanar es Cuántico, un podcast en donde te platico 40 herramientas que han transformado mi realidad. Herramientas de sanación cuántica. ¿Qué es sanación cuántica? ¿O por qué le puse este título al podcast? La sanación cuántica es esta sanación que podemos hacer desde el presente, conectándonos a nuestro yo cuántico. Nuestro yo cuántico es este fragmento de nosotros, esta energía que somos, que es capaz de viajar a través del tiempo y del espacio. Podemos ir al pasado a resignificarlo, podemos ir al futuro a hacerle preguntas a ese yo futuro que ya vivió diferentes líneas del tiempo y posibilidades. Y también para mí lo que significa lo cuántico y la física cuántica en sí estudia la esencia de la materia, de la vida, de la existencia humana o de la existencia aquí en la Tierra. Y se da cuenta que somos en lo más esencial estos átomos llenos de nada, llenos de vibración, información y espacio vacío. Y creo que también para mí, en esta parte de tomar las enseñanzas de la física cuántica para la transformación personal, me recuerda todos los días que los cambios atómicos, los cambios pequeñititos, empiezan a tener consecuencia en cambios más grandes. Entonces, en este episodio de hoy, le estuve dando muchas vueltas hacia qué herramienta en específico compartirte. Ya compartimos en el episodio 1 la herramienta de numerología cuántica, que es la que fue el parteaguas de mi vida, que me permitió integrar todas las herramientas que había buscado, experimentado, estudiado, aplicado anteriormente, desde mis 15 años hasta mis 20... Fue como hasta mis 26, 27. Conozco la numerología cuántica y da un parteaguas total en mi vida, en donde puedo en verdad dar el primer salto cuántico a ver esas herramientas aplicadas en mi realidad. Y luego, en el episodio 2, platicamos de la visualización cuántica. La visualización cuántica es una herramienta que ya les platiqué, que a mí me ha servido muchísimo para visualizar el campo de información, hacerme cada vez más sensible al campo de información que nos rodea en esta existencia. Es invisible, es como el Wi-Fi, ¿ok? No lo vemos a simple vista, pero son estas redes de información que están pasando a través de todo el espacio. Y poder visualizar es poder tener la sensibilidad y la valentía de entrar a diferentes hilos y a diferentes realidades, a diferente información que existe en el campo para poder empezar a sentirlo en el cuerpo, manifestarlo con el pensamiento y empezar a materializarlo conscientemente. Otra de las herramientas va a ser la materialización consciente, entonces esa va a estar muy buena. Y la tercera herramienta que vimos es la narrativa interior. La narrativa interior es esa historia que nos contamos. Hablamos de los orígenes de esa historia que nos estamos contando todos los días, de dónde viene, cómo se empezó a formar, creando esta voz interior que nos proyectaban nuestros cuidadores o nuestros papás normalmente, porque los primeros 7 años de vida vivimos en un estado prácticamente de hipnosis, pero que es normal para los niños, en donde no hay filtros en todo lo que vamos recibiendo como información de nuestro entorno, de nuestros papás, de las creencias, de las cosas que tenemos que hacer, de lo que nos dicen que somos. Y luego hablamos de cómo empezar a cambiar esa narrativa a una narrativa más expansiva y más poderosa para la transformación de tu realidad. Y pensando en este cuarto episodio, pensando en mi lista de las otras tantas herramientas que quiero compartirles a lo largo de esta temporada de aquí a diciembre, que termina el 2025, les quise compartir y dar hincapié a esta herramienta bien poderosa, pero que creo que también puede cambiarte mucho si te quedas a escucharla, porque probablemente es una herramienta que ya has escuchado, que está all over the internet, todo alrededor de probablemente tu algoritmo, si es que llegaste aquí por tu algoritmo de Instagram. Y es una herramienta que ya sabes que existe,
Cada vez vamos a ir sofisticando un poco más a herramientas tal vez un poco más místicas o desconocidas que me han servido a mí, pero no quiero dejar de poner esta herramienta porque se me hace también la base y el fundamento, así como la numerología cuántica, la visualización consciente y la narrativa interior. Es esta herramienta que nombro autoconocimiento, o también pensé nombrarla autodesconocimiento, porque el autoconocimiento nos lleva a desconocernos y eso nos lleva al autorreconocimiento de quién queremos ser, de quién nos vamos a convertir, y fundamental la autorregulación, que eso es un poco un capítulo después o una herramienta después que tiene que ver con todo lo del sistema nervioso, que es fascinante y que me está cambiando cada vez más hoy en presente la realidad. Entonces, te voy a romper quizás algunos paradigmas, porque yo mientras más me he conocido me he dado cuenta de muchas cosas que nunca había escuchado allá afuera en ningún lado, ni en ningún curso, ni de ningún mentor. La primera es el tema del silencio. En mi lista de herramientas quería poner la meditación, pero luego dije, la verdad es que la meditación para mí no ha sido una herramienta como tal, o no por lo menos como lo veo en la mayoría de mi algoritmo, que es esta meditación en donde te sientas y escuchas tu respiración y tus pensamientos sin tocarlos. Eso para mí, y sabiéndome y conociéndome y ahora haciendo cada vez más clic con la parte de los neuroestilos o el sistema nervioso, me hace más sentido, porque para mí los famosos hielos, ciertos tipos de terapia y la meditación nunca fue algo que me llamara o que me funcionara hasta ahora como herramienta. Y es que al conocerme cada vez más profundo y conociendo y aceptando mi hipersensibilidad, me doy cuenta que el silencio para mí muchas veces es amenazante porque me conecta con muchísima información y con muchísimas cosas. Hay un concepto en la neurociencia que se llama neurocepción. La neurocepción es como la percepción. Entonces la percepción es cuando yo estoy percibiendo la luz, yo estoy percibiendo el sonido, cuando yo estoy percibiendo el entorno. Pero la neurocepción es esa misma percepción, pero a nivel sistema nervioso. Son como unas antenitas que tiene nuestro sistema nervioso que está todo el tiempo registrando diferentes cosas del entorno con el único objetivo de decirnos si estamos en peligro o si estamos a salvo, para saber qué parte de nuestro sistema nervioso activar. Tenemos 3 partes del sistema nervioso principales, que es y que se conecta desde el nervio vago, y esto es el sistema nervioso autónomo. Está el vago ventral, que es como toda esta parte del triángulo superior de nuestro cuerpo, y se activa cuando nos sentimos a salvo. Es cuando podemos hablar, cuando podemos expresar, cuando podemos conversar y cuando podemos tener como esta interacción entre seres humanos o entre seres humanos y animales y la existencia. Esta otra parte que está situada un poquito aquí con todas las conexiones nerviosas que hay en esta segunda parte del cuerpo, que es el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa a hacer cosas, o es el que, detectando una amenaza, nos permite luchar o huir, el famosísimo fight or flight. Y tenemos la otra parte que está más hacia la parte dorsal baja de la espalda, que es el sistema nervioso y es el vago dorsal. Vago refiriéndose al nervio vago que viene desde la cabeza y va hasta casi atrás de nuestro ombligo, ¿no? Como un poquito más abajo hacia el coxis. Y ese es el vago dorsal, que tiene la función de ayudarnos en los momentos de hiperactivación, o sea, cuando nos sentimos muy estresados, nos permite esta función biológica que tenemos todos los mamíferos de congelarnos y de literalmente congelarnos, hacernos los muertos para poder sobrevivir o dejar de sentir. Entonces, que también tiene otra función de conectar, pero no nos vamos a hablar ahorita del sistema nervioso como tal porque lo sigo aprendiendo como para poder enseñarlo. Pero en sí, nuestro sistema nervioso está hecho para detectar si estamos o no a salvo, para ver qué parte de nuestro sistema nervioso va a activar para reaccionar ante lo que vamos percibiendo con nuestra neurocepción. Y de ahí tenemos algo que se llama interocepción, ¿ok? Espero no ir muy rápido, y sí, pausa este podcast y respira y vuelve. Si necesita tal vez un poco de tu concentración y de estar activada para escuchar.
Pero es importante porque esto me ha ayudado a autoconocerme desde una forma que nadie me ha dicho, no desde estas formas de autoconócete, prende una vela, haz un ritual, respira, haz sound healing, que amo todo eso, pero al final habían piezas que me faltaban en mi autoconocimiento. Entonces, la interocepción es esta capacidad de escuchar y percibir nuestro interior, el cuerpo, las sensaciones, lo que vamos percibiendo. Y en las personas tan sensibles como yo ahora reconozco que soy, esa interocepción es tan sensible que me di cuenta que la mayoría del tiempo en mi vida usé el mecanismo de congelarme o de luchar para no sentir tanto de lo que sentía en mi cuerpo. Y esto me lleva a un estudio que escuché en un reel y que luego lo investigué mucho más a fondo, que es un estudio que hay en ciertas partes del mundo. Estas cámaras son como estos estudios, estos espacios que lo que hacen es reducir o quitar el eco del entorno y meten a personas ahí. Y las personas no aguantan más de 15 o 45 minutos estando allá adentro porque su interocepción, que es esa capacidad de escuchar tu interior, o sea, al quitar el ruido exterior y todos los estímulos y el eco, puedes escuchar cómo fluye tu sangre, puedes escuchar los latidos de tu corazón, puedes escuchar tu intestino digiriendo, puedes escuchar tanto que empiezas a tener como un cierto paranoia o un estrés tan alto porque es muy amenazante a veces ese silencio que nos permite escuchar el interior. Y eso lo conecté y lo empecé a estudiar y me empecé a dar cuenta en cómo la meditación en silencio para mí podía ser un poco ese estilo, en donde me daba cuenta que meditar, más que una herramienta para mí, era algo o ha sido algo que me congelaba o que me disociaba. El sistema nervioso tiene este mecanismo natural de sobrevivir, que es disociarnos. Disociarnos suena muy fuerte la palabra, pero disociarte es literal que te vas del presente y te vas a algo más. Muchos nos estamos constantemente disociando en redes sociales porque es una parte que necesitamos para liberar un poquito este estrés y estos estímulos que vamos recibiendo del entorno. Entonces nos ponemos o nos disociamos de alguna forma, o con el alcohol o con las drogas o con ciertos comportamientos que podemos tener los seres humanos naturales de nuestro sistema nervioso, como en este estado de disociación. Entonces me di cuenta que el meditar para mí, pues la práctica de sentarme, cerrar los ojos y observar mis pensamientos lo podía hacer como tal, el acto, pero de repente me disociaba, de repente me salía porque era tanto lo que sentía que no sabía cómo manejarlo, cómo filtrarlo, cómo procesarlo. Y para mí la meditación en silencio, ese tipo de meditación, yo la relaciono mucho con Vipassana, que es un tipo de meditación que es solamente escuchar y percibir el cuerpo. Para mí fue súper amenazante. Y ahora lo puedo entender porque estoy trabajando en mi congelamiento casi crónico, el estado de congelamiento crónico, y cómo he podido empezar a salir de ese congelamiento y empezar a sentir todo lo que mi cuerpo no procesó. Ya tendremos también otro episodio de hablar de cómo el cuerpo es una brújula y es una guía que nos ayuda a procesar nuestras experiencias de vida, y que por ende en el cuerpo está albergada toda la información de la existencia, o sea, de nuestra existencia, todas nuestras memorias, la información que vamos percibiendo con todos nuestros sentidos está albergado en nuestro cuerpo, y por eso tiene la bendición de enfermarnos para darnos información, aunque a veces no lo veamos así. Pero ese es también otro episodio que les voy dando el preview. Entonces, conocer esta parte de cómo funciona mi propio sistema nervioso me hizo conocerme tan profundamente como para saber y aceptar que no había nada mal conmigo en no usar o hacer que la meditación en silencio fuera una herramienta para mí. Y sí he tenido momentos de meditación en silencio, pero son más como cuando amamanto a mi hija, o cuando me quedo contemplándola dormir, o cuando solamente no puedo hacer nada porque estoy pegada con ella para que no se despierte. Y son estos momentos de silencio absoluto en donde o me pongo a pensar en otra cosa o saco mi celular, o cuando tengo el suficiente recurso y contenedor en mi vida, en mi sistema nervioso y en mi presente, puedo entrar a esos estados de silencio sin angustiarme, sin disociarme, sin congelarme, sin luchar, sin huir, y es solamente procesarlos desde un nivel de regulación interna. Todo esto para decirte que el autoconocimiento te va a llevar a entender que no todas las herramientas que están allá afuera son para ti.
Incluso otra de las herramientas que todo el mundo dirían que son para todos, por ejemplo, ya hablé de la técnica de la inmersión en hielos, pero eso también es otra cosa que malamente usada puede generar más trauma en el cuerpo que sanarlo, pero no voy a profundizar ahí. Pero por ejemplo, el ejercicio físico. Siempre he tenido en mi mente ejercicio físico, haz ejercicio, muévete, eso te va a dar endorfinas y te va a mover. Y lo he hecho, ¿no? Pero no lo he podido sostener prolongadamente en mi vida y ahora me doy cuenta de por qué. Mi sistema nervioso estaba detectando el hacer ejercicio desde ese lugar como una amenaza. Cuando más movimiento físico y cuando más salud física y estética he tenido, ha sido cuando he tenido movimiento intuitivo y libre. Esas noches en donde viví en Valle de Bravo durante 1 año y medio, y todo lo que hacía en las noches es estar yo conmigo en este silencio y en esta soledad acompañada, y ponía música y bailaba durante horas y horas y horas frente a mi espejo, en mi sala, en todos los lados de mi pequeña cabañita en Valle de Bravo. Y ese para mí era ese movimiento y ese ejercicio físico que sí era aceptado por mi cuerpo y mi sistema nervioso. Hubo otra vez en mi vida que contraté una entrenadora personal, dije, ya por fin voy a tener esto, lo voy a hacer todas las mañanas, de tal hora a tal hora, me levanto, me pongo mis pants, me hago ejercicio, y terminó siendo un colapso para mí, porque para mi sistema nervioso representaba más estrés del que podía gestionar y terminaba llorando en muchas de esas sesiones. Si no me hubiera autoconocido, si no hubiera tenido toda esta información de autoconocimiento real y profundo, no lo de hasta arriba de vamos a conocernos y hacer solo journaling y respirar para disociarnos, con todo el respeto y todo el amor, porque también estuve ahí y no juzgo las herramientas que cada quien usa, pero eso para mí fue hiper disociativo y me congelaba más mi sistema nervioso y me permitía cada vez estar más alejada de mí. Hasta que hace unos años empecé a conocerme desde estas profundidades para entender que no todo lo que dicen las herramientas externas soy yo, que yo soy mi única guía interna y que está aquí adentro toda la información en el cuerpo albergada. Y apenas con esta formación y este diplomado de sistema nervioso estoy empezando a descongelar todo eso para poder entenderme cada vez mejor. Entonces, el conocerte y el autoconocerte te hace saber cuáles sí son las herramientas para ti y cuáles no. Te voy a dar 40 herramientas, como te dije en este podcast, a lo largo de este año, y no todas van a ser para ti. Y vas a ver muchas herramientas, cosas, información en las redes sociales, y está bien que no todas sean para ti. Eso quiero que lo tengas súper claro. No hay nada mal contigo. Si no eres bueno meditando, no hay nada mal contigo. Es que hay algo más a fondo para ti. Entonces, el autoconocimiento nos permite ver en verdad quiénes somos y empezar a descongelar esas partes que tuvimos que omitir de lo que éramos y de los impulsos que teníamos, porque probablemente desde chiquitos, tanto tú como yo, tuvimos papás que no nos supieron acompañar de la forma más amorosa y adecuada, no porque no querían, no porque no lo hacían desde el amor, sino porque ellos tampoco fueron acompañados desde esa forma segura y amorosa. A muchos de nosotros nos criaron desde el miedo, desde la amenaza, incluso algunos desde la violencia, desde la restricción, desde el no hagas eso porque te puede pasar esto, no hagas eso, no vayas ahí, no camines, no subas, no bajes, espera, te ayudo. Y nos empezaron poquito a poco a quitar nuestra chispa de vida, nuestra curiosidad, nuestras ganas de explorar por el miedo. Muchos caímos en miedo, y cuando empezamos a relacionar el miedo con nuestra figura de apego primaria, mamá, papá, es súper loco para nosotros como individuos, porque donde hay miedo no puede haber amor, y donde hay amor no puede haber miedo, porque son polaridades opuestas. Entonces crecimos creyendo que muchos de nosotros, no todos, que es lo mismo el amor y el miedo, y por eso luego repetimos esos patrones con nuestras parejas futuras, de estar relacionadas con alguien que al mismo tiempo nos da miedo que nos dejen, que no nos quieran porque no hacemos algo bien, y estar todo el tiempo queriendo ser reconocidos y esforzándonos y sobreesforzándonos para que nos vean, nos amen y nos reconozcan. No sé si esto te haga sentido, y tal vez es mucho lo que estoy diciendo, pero yo solo me estoy abriendo como canal para que se exprese lo que se tenga que expresar a través de este espacio. Entonces, vamos a tomar una inhalación y una exhalación profunda. Si escuchan una respiración desde el principio, mi perrita vino aquí
a hacer este podcast conmigo dormidísima. Pero sí, nuestro cuerpo guarda toda la información y el autoconocimiento para mí tiene varios pilares, o por lo menos hay varias herramientas que a mí me han servido y que te quiero acompañar a navegar para que tal vez también a ti te hagan sentido. Imagínate que eres como este oro en bruto que está rodeado de piedra que tenemos que cincelar y martillar a lo largo de nuestra vida para llegar a la esencia que es el oro. Mientras más nos conocemos y nos autoconocemos, más vamos cincelando. Muchas veces duele, porque duele darnos cuenta de que nos criaron de formas raras y violentas, porque duele darnos cuenta que esa voz se volvió nuestra voz interior, porque duele darnos cuenta de un montón de cosas, así como esa cincelada que nos va acercando cada vez más al oro esencial que somos. Imagínate, y quiero que veas la película de Avatar otra vez, o que si la tienes en la mente, imagínate que es como si te dieran tu avatar, llegas a tu avatar y en la película imagínense que a este señor no le dijeran conscientemente que es un avatar que tiene que conocer el cuerpo y de repente, ¡pum!, llega y encarna en su avatar. ¡Qué fuerte! Eso es lo que nos pasa cuando somos pequeños y somos cuidados por otras personas que creen conocer su avatar, pero tampoco tuvieron herramientas para conocerlas. Entonces estamos como en un mundo de ¿quién soy? No sé, porque tú sabes quién eres, ¿no? Tú estás súper estresado, entonces me estresas a mí como mamá o como papá, porque pues a ti no te enseñaron a regularte, a mí menos, y de chiquitos nuestros papás nos prestan su sistema nervioso. Literalmente, como cuando somos chiquitos, nacemos con nuestro sistema simpático, que es el de activación, lucha y huida desarrollado, es decir, si sentimos que nos falta algo podemos luchar, huir, gritar, pero no es hasta mucho más adelante que vamos aprendiendo a regularnos y por lo tanto nuestra sobrevivencia directamente tiene que ver con nuestra capacidad de aprender a autorregularnos, y de chiquitos no podemos autorregularnos, sino que lo tenemos que aprender de nuestros papás. Y cuando tenemos papás que nunca les enseñaron a regularse y que probablemente no han estado como regulados en su sistema nervioso, no saben no estar en estrés constante, está muy cañón reaprenderlo. Entonces, autoconocernos nos permite ver nuestra historia. Autoconocernos nos permite ver todas esas condicionantes, todo eso que nos pusieron y nos dijeron sin filtro que éramos. Eres una berrinchuda, eres una llorona, eres una inteligente. Ay, pero no eres suficiente. Ay, pero todo lo que nos dijeron nos los tomábamos como algo real, así como venga. No nos cuestionábamos, ¿será que sí soy inteligente? ¿Será que sí soy tal? ¿Será que sí soy tal? Y así venía, y así venía, y así venía. Entonces imagínate que autoconocerte te permite ir quitando todas estas capas o estas pieles que son dolorosas, pero que cada vez te dan a la larga como una satisfacción más grande, o por lo menos desde mi contexto personal, porque te permite ir más a fondo en quién eres y luego poder poner unas capas más bonitas y más voluntariamente de lo que queremos mostrar que somos o de cómo nos queremos experimentar en estas infinitas posibilidades que existen. Cómo queremos que nuestra energía se muestre en este cuerpo que elegimos para bajar aquí. No sé si me estoy volando mucho, pero para mí las claves de este autoconocimiento sin duda han sido: la primera es la terapia. Cualquier tipo de terapia que te llame la atención y que te haga sentir segura, sobre todo. Puede ser terapia conductual, terapia psicológica normal, que para mí es religiosa, pero puede ser también a la par otro tipo de terapias mucho más sensibles o mucho más aéreas, menos mentales, mucho más corporales, terapia somática. Los tipos de terapia alternativos hay muchos. Ojo que siempre guíate por tu intuición y por tu neurocepción, sobre todo en donde te sientas segura. Ahí hay información para ti. No siempre los espacios que creemos que son seguros en realidad, sino que aprendimos que son seguros, pero te van a dar información de ti. Entonces, la terapia. La segunda es la numerología cuántica. Obvio, es lo que amo porque fue lo que hizo que partiera este proyecto de donde estás escuchando este episodio. La numerología cuántica me permitió, sobre todo, saber algo que para mí todos los días es poderosísimo, es saber que mi
desafío actual en esta etapa de vida es el 1, que es la confianza en mí misma y el emprendimiento. Yo antes de hacer esto no confiaba nada en mí. No pensaría jamás tener una empresa, tener un proyecto. Pero en cuanto tomé mi propia sesión con mi maestro de numerología cuántica y me dijo que ese era mi desafío, que pasara oportunidad, me lancé. Y ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Entonces, la numerología cuántica es la segunda herramienta de autoconocimiento que te quiero invitar a conocer. La tercera es el diseño humano, que no soy experta, pero sí hay un antes y un después en mi autoconocimiento desde conocer esta herramienta. El diseño humano es conocer según tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento y lugar de nacimiento, un poco como una huella energética que tienes, que está relacionado, o sea, está hecho con I Ching, astrología, Gene Keys y varias otras corrientes que las unen, y nos habla de que hay 4 tipos de diseño, o 5, manifestadores, generadores, proyectores y reflectores y manifestadores generadores. Entonces, de esas 5 tú cabes en una de esas categorías, y saber qué tipo de energías o qué tipo de energía tienes según esas 5 te permite, te voy a dar mi ejemplo personal. Yo, al saber que soy una manifestadora y que somos solo el 8-10% de la población y que tenemos picos de energía que venimos a proponer ideas más que a seguirlas, los generadores vienen a seguirlas, y luego, o sea, es como una cadenita en donde todos estamos en un sistema, pero cada quien tiene su propio sistema. Entonces, en la escuela nos enseñaron que tenías que ser bueno en todo, que tenías que hacer todo bien, que tenías que ser igual a todos, que te tenían que gustar todas las materias, que tenías que mimetizarte con algo, un sistema que no sé quién inventó, que me acuerdo que de verdad, como antes, como a mis 15 años en un salón de clases me senté y me dije, ¿quién dijo que tengo que estar aquí? ¿Quién inventó la escuela? ¿Quién dijo que es esta materia? ¿Qué es esta existencia? Pero bueno, eso, nos hacen querer encajar en un sistema, pero cuando descubres tu numerología cuántica, tu diseño humano, tu astrología, etcétera, te das cuenta que eres único y que lo que le sirve al de al lado no te va a servir a ti, y que hay personas que están hechas tal vez para emprender y hay personas que están hechas para ayudar a los que emprendieron y ser como parte de su equipo o de su fuerza de trabajo, y que hay personas que están hechas para coordinar los equipos y que hay personas que están hechas para reflejarle a los equipos lo que necesitan. Es como, wow, ok. Yo, ahora que sé que soy manifestadora y que tengo picos de energía y que no soy como una generadora que tengo que estar todo el tiempo dándole, trabajando y haciendo, sino que necesito recargar mi energía para volver a salir a la luz e informar lo que quiero hacer, cambió toda mi vida. Les digo, es un antes y un después. Les voy a hacer una propuesta este 24 de abril, con la llamada que tenemos gratuita, para contarles mucho más de esto y de algo que les quiero presentar y lanzar. Así, como buena manifestadora, les aviso que les quiero acompañar en un programa para acompañarlos a autoconocerse uno a uno en intimidad, y que van a ver solo espacios exclusivos. Así que no se pierdan esa llamada, porque solo los primeros van a tener acceso, porque probablemente, pues sí, como van a haber pocos cupos, se pueden llenar. Entonces, numerología cuántica, diseño humano. La tercera es la astrología. Astrólogos hay muchísimos que te pueden ayudar a conocerte mejor, que te pueden ayudar a saber también qué planetas habían cuando naciste, cuál es tu configuración astrológica, y también es una herramienta que a mí me ha servido, que probablemente no la priorizo ahorita porque esa es de las primeras herramientas que tuve antes de la numerología cuántica. No fue así life changing para mí, francamente, porque tal vez no era la que más resonaba conmigo, sino hasta esta que llegó, que me ayudó a integrarlas, pero pude entenderme mejor. Lo que difiere de la numerología cuántica, regresando a esa primera de la numerología convencional, para mí, es que esta numerología cuántica, como yo la enseño y como yo la propongo en mis sesiones 1 a 1, es que me gusta que sea práctica y aterrizada para dar saltos cuánticos, para cambiar tu realidad. No es solo que te voy a decir quién eres, cuál es tu personalidad, cuál es tu misión de vida, cuáles son tus oportunidades y desafíos, tus etapas de vida, tu año, tu mes, todo eso lo vas a saber. Pero sobre todo quiero que sepas cómo aplicarlo para hacer un cambio en tu realidad hacia ese objetivo que tienes. La numerología y la astrología convencional para mí me sirvieron mucho en mi camino antes de todo esto, pero era más un poco como que me ayudaron a saber quién era, pero de ahí es como, ¿qué hago con esto? No sé, a veces salía un poco disociada de las sesiones porque era como, no sé qué hacer con esto, bye. Y se me olvidaba por mucho tiempo.
hasta que lo volví a revisitar o como volví a ver con una astróloga, con una numeróloga, ¿qué me dijiste? ¿No? Entonces mi objetivo es que tú puedas integrarlo en tu realidad y integrarlo en tu cuerpo y en tu experiencia. Entonces tenemos esas 3 herramientas principales que diría que son básicas y fundamentales para el autoconocimiento. Hay otra que se llama Eneagrama, que la verdad no he explorado, pero por si te resuena y se te queda ahí la cosquillita, ve a explorarla tú, que te dice que hay diferentes como tipos de personalidad y tú encajas en una y te da recomendaciones. Pero para mí son estas 3 y la nueva, que es la que estoy aprendiendo ahorita, que más me ha sorprendido y que me está cambiando radicalmente el mundo interior, sobre todo, que sé que solo falta tiempo y seguir sosteniendo esto para que se vea en mi mundo exterior ya, es los neuroestilos. Los neuroestilos es el estilo de capacidad de procesar tu vida, tus experiencias y tu entorno según tu sistema nervioso. Hay diferentes tipos de neuroestilos y como es algo literalmente nuevísimo que estoy aprendiendo a la par de mi diplomado, se los voy a leer. Entonces, el neuroestilo es tu forma natural de procesar el mundo. Hay personas con un neuroestilo sensitivo, otras más analíticas, otras intuitivas y otras reactivas. Y cada una necesita herramientas distintas para sentirse en calma, conectada, presente y regulada. Por ejemplo, alguien con un neuroestilo sensitivo puede sentirse abrumada en silencio total. Ejemplo, tengo un neuroestilo diverso, tengo varios de estas, pero por ejemplo, yo en el silencio me siento muy abrumada. En la soledad puedo sentir también a veces abrumada hasta que aprendí a acompañarme en mi soledad. Alguien más reactivo quizás necesita movimiento para procesar lo que siente y alguien con un neuroestilo regulador puede disfrutar el silencio. Entonces, también es cómo procesas y cómo pones atención a tus experiencias, aprender y conocer tu neuroestilo. Y para saber eso puedes hacer diferentes tests, pero sobre todo es también autoconocerte, conocer sobre el sistema nervioso. Y en esta nueva propuesta que te voy a lanzar, quiero enseñarte y acompañarte de la mano a autoconocerte desde ese lugar para que puedas ir quitando estas capitas para llegar al oro y a la esencia de quién eres. Y sé que puede ser retador y sé que hay personas que en su camino no está autoconocerse porque la verdad es mucho más cómodo nada más decir, soy lo que la sociedad me dijo, soy lo que mi mamá me dijo, soy lo que mi entorno me dice, porque puede ser para ciertas personas congelante y abrumador cuestionarse que puede ser diferente a lo que nos dijimos y nos dijeron toda nuestra vida que éramos. Pero esta parte de autoconocernos, de conocer cómo para nosotros es el silencio, de conocer cómo para nosotros es la meditación, de conocer cómo para nosotros es el movimiento, de conocer cómo para nosotros es la información, es súper importante. Y para mí mucho de la raíz que me está haciendo más sentido es el cuerpo y el sistema nervioso, porque hay personas que van a procesar información diferente. A mí me encanta la información, pero hay otras personas que tal vez pueden decir, no me digas nada, enséñamelo o vamos a experimentarlo con el cuerpo. Y eso lo veo con mi hija, ¿no? Como aprender a conocerla para saber su neuroestilo, o sea, el estilo de forma de procesar según su sistema nervioso la vida, me va a permitir y me está permitiendo acompañarla de una forma distinta y personalizada para ella. Y no solo a mi hija, sino a mi niña interior que habita en mí, que cuánticamente puedo ir a revisitar cuando se me permite y cuando estoy disponible energéticamente para hacerlo y decirle, ya sé que esto para ti fue demasiado, cuando tal vez para la persona de al lado no, pero eso no significa que tú estabas mal. Eso significa que tenías una forma diferente de procesar la información. Para un niño que se separen sus papás puede ser súper duro y traumático y para otro puede ser mucho más sencillo. Para un niño, una experiencia difícil de que lo regañe un profesor porque hizo algo mal puede ser súper fuerte, pero para otro puede ser como, se me resbala, ¿saben? Entonces,
tomar en cuenta nuestro neuroestilo, tomar en cuenta todo nuestro mapa energético y conocer nuestro avatar para saber cómo usarlo y elegir cómo usarlo mejor, y saber que si mi avatar es mucho más, no sé, sensible y le gusta mucho más la parte de la lectura y el misticismo, pues entonces voy por este camino. O si mi avatar le gusta mucho más el movimiento y el cambio, entonces me voy para acá. O sea, si mi diseño como humano es de cierta forma según la fecha de nacimiento, el nombre y el lugar, es lo que normalmente nos dice todo, tanto en el diseño humano, en la astrología y en la numerología cuántica y en la numerología convencional. La fecha de nacimiento, hora y lugar, como son lo que marcan quiénes somos. Es decir, tú eres quien eres porque naciste en ese lugar, esa hora, y te pusieron ese nombre. Yo soy quien soy por lo mismo, ¿no? Unos gemelos que nacieron en el mismo lugar casi a la misma hora tienen un nombre distinto, ¿no? Entonces eso es lo que los hace a cada uno ser quien son, y un cuerpo distinto. Entonces conocer el cuerpo, conocer el diseño que tenemos energético, y conocer cómo nuestro cuerpo sobre todo procesa el movimiento, los estímulos, el entorno, y nuestra capacidad de procesarlos e integrarlos y llevarlos al cuerpo, ha sido la carnita real, y no esa que ves en Instagram como aventada por todos lados en Reels de autoconócete por acá y por acá. Esa para mí está siendo la real transformación del autoconocimiento. Saber cómo usar mi energía, no solo de una forma predictiva de que eres así, pues eres Tauro, pues eres 5, pues eres enneagrama tal, pues eres manifestadora. Es como, no, ¿qué hago con esto? ¿Cómo decido y elijo usarlo? Sabiendo que estas capas son las que tengo, y cómo puedo usar y manipular amorosamente esa energía que soy en esencia para lo que quiera hacer como objetivo en mi vida. Entonces, en este episodio sí te quise anclar muy bien que el autoconocimiento, reconocimiento y desconocimiento del ser es algo que está continuo en la vida. Y que cuando nos clavamos muchísimo en este camino de conciencia, que ojo, porque también la hiperconciencia, el querer ser hiperconscientes de lo que consumimos, de lo que hacemos, de cómo está esto, de si esto es tóxico, de si lo que dije está mal o no, de que si cómo hacer lo correcto, lo ético, esa es una forma de reacción al trauma también. Entonces, ojo, si estás en este mood que yo también estuve, que ahorita me di cuenta y dije gracias a Dios que me di cuenta, de sobreesforzarme para amarme, conocerme, amor propio, ser femenina y masculina, ser equilibrada, ser perfecta, es una forma de trauma y de traumatización o de retraumatización. A mí me pasó mucho en la maternidad. Dije, ¿cómo le hago para que mi hija no se traume? ¿Cómo le hago para ser la mejor mamá? ¿Cómo le hago para tal? ¿Cómo le hago para tal? Hasta que entendí que eso era una reacción a mi propio trauma de infancia. Entonces, aprender todo esto, lo que te quiero decir es que aprender a conocernos y a ser conscientes y abrir todas estas cápsulas de información que nos llevan a ir más adentro. No quiero que se nos olvide que es un juego también, que podemos disfrutarlo, que ya nos conocemos, aunque sea poquito o sea mucho, que no hay que juzgarnos, hay que ser autocompasivos, que no hay una meta en el autoconocimiento, porque continuamente estamos cambiando y moviéndonos. Entonces no es que tienes que saber todo ya de ti y ir adentro y profundizar, es como llévatela leve, disfrútalo, haz ese proceso de autoconocerte, pero al mismo tiempo disfruta lo que ya conoces de ti, lo que ya estás habitando de ti. A mí me encanta porque mientras más me conozco, más en paz puedo estar conmigo, mientras más conozco el mapa de mi existencia, mi mapa energético, mis etapas, la etapa en la que estoy, mi vida se hace cada vez más hermosa, más sencilla y más disfrutable. Y quitar el esfuerzo por querer ser la mejor mamá, la mejor hija, la mejor esposa, la mejor ex esposa, la mejor lo que quieran, que muy probablemente si estás viendo aquí también puedes tener alguna parte de eso. ¿Cómo sería quitar ese sobreesfuerzo de ser la mejor todo o el mejor todo y permitirnos estar en este balance de tomarnos en serio la vida para conocernos, para probar nuevas cosas, para amarnos más, para experimentar y al mismo tiempo desconocernos, habitarnos en ese vacío, habitarnos en la incomodidad,
wow, habitarnos en el gozo, habitarnos en todos nuestros estados y gozar y disfrutar. Así que también probablemente si estás aquí es que tienes mucha sensibilidad que no has reconocido, o por lo menos eso a mí me pasó por 30 años. Hasta ahorita me doy cuenta que todo lo que me había pasado en mi infancia, en mi adolescencia, todo lo que sentía intensamente era por esta gran sensibilidad, que probablemente no fue acompañada como yo quisiera, pero ahora sanar es cuántico, o sea, cuánticamente desde aquí, desde mi presente, puedo ir con esa niña que no fue bien guiada tal vez, o que no tuvo el reconocimiento que ella quiso, no porque mis papás no me amaran, sino porque ellos tampoco sabían cómo, ni estaban dentro para entenderlo. Y su rol pues no era ese. O sea, sí era cuidarme y tal, pero muchas veces el rol de los padres es acompañarnos a esos traumas para que nosotros de grandes despertemos y elijamos cambiarlo. Y si estás aquí, te quiero dar la esperanza de que por más traumado, por más dolido, por más triste, por más que no te conozcas o que sí te conozcas o que estés confundido, lo que sea, puedes cambiar. Cuánticamente puedes ir al pasado y cada vez estoy experimentando más y más y más esta capacidad de ir a mi pasado y a mi futuro, obvio, y a mi presente para vivir distinto. Y no es fácil, no es un camino fácil, pero es un camino delicioso, altamente recomendable, de que necesitas otras herramientas como tener una buena red de apoyo, tener buenos espejos, buenas herramientas, pero de eso pues yo me voy a encargar por lo menos de poderte dar todo lo que he vivido yo, pues para que también tú lo puedas ver. Así que 444, si escuchaste hasta acá, te agradezco por haber resonado. Espero que te haya servido mucho este espacio de este episodio de autoconocimiento, entender y empezar a cuestionarte cómo vives tú el silencio, cómo vives tú la interocepción, cómo vives tú tu neurocepción, qué onda con tu sistema nervioso, qué onda contigo, qué onda con tu energía, qué onda con tu avatar. Y recordarte que si estás viendo esto antes del 24 de abril del 2025, tenemos el espacio gratuito en donde les voy a dar muchas herramientas y una propuesta bellísima para quien quiera profundizar más en esto del autoconocimiento, y van a poder conocer y tener una probadita de su numerología cuántica, su mapa y energía. Así ya lo tengas porque ya has tomado alguna de las sesiones o contenido mío o no. Te recomiendo estar ahí porque seguro te va a dar información. Te mando un beso y un abrazo enorme. Espero que no se haya escuchado tanto el respirar de mi perrita, y sí que no te haya causado mucho conflicto a tu neurocepción y a tu percepción. Y bueno, pues nos vemos en el episodio 5 la siguiente semana. ¡Mua! Chao. Yo soy Ana Raval de Yo Soy Cuánto.